pasado Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en la ciudad de Plasencia, el otro día se aprobaron unas importantes medidas para la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y Energía, destinadas prioritariamente a la creación de empleo, algunas de ellas, y otras también a simplificar la carga burocrática que sufren los ganaderos y los agricultores de Extremadura. En un principio hay dos muy importantes, una son las actuaciones en los montes públicos, las actuaciones forestales, que no solamente van a crear empleo, sino que también inciden en la prevención de incendios forestales. Con estas medidas, tanto en los montes públicos de titularidad autonómica como en los de esas privadas y de titularidad municipal, se van a crear 2.000 puestos de trabajo que van a estar repartidos por toda la geografía y también se va a fomentar el tejido empresarial, ¿no? Otra de las medidas importantes son los 300 kilómetros de caminos que se van a realizar en municipios de menos de 5.000 habitantes a lo largo y a lo ancho de nuestra comunidad autónoma, que con ello pretendemos que el tejido empresarial de esas zonas tenga trabajo y también fomentar el empleo. Ya pusimos en marcha con un éxito algunas de ellas, como es la oficina virtual veterinaria, de la que se están favoreciendo 11.000 ganaderos que pueden hacer vía online todas sus guías, todos sus traslados de ganado sin la presencia en las oficinas veterinarias, con lo cual ahorran mucho tiempo. Y también esta nueva, que lo que pretendemos es la formación también vía online, para que los cursos de formación y capacitación agraria para los hombres y mujeres de nuestro campo lo puedan hacer por internet en su casa y no presencial con sabido tiempo que pierden para ello. Otras medidas que también van a fomentar mucho el turismo y también el empleo, la que hemos hecho en cuestiones cinegéticas, homologando a 18 países extranjeros, que se van a beneficiar 7.000 cazadores que pueden homologar sus licencias y pueden cazar con más facilidad en Extremadura. Sabemos que es una importante fuente de ingresos lo que genera el sector cinegético, entre 350 y 400 millones de euros al año, y con esto se lo que pretende dar facilidades. En una apuesta decidida de este Gobierno por seguir potenciando las energías renovables, vamos a sacar un plan de bioenergía en el cual se van a destinar 600.000 euros destinados al cambio de calderas en biomasa en domicilios particulares y en empresas, así como también en investigación, en un plan Renove para la sustitución de esta caldera, y también en fomentar todas las empresas que se dedican a la bioenergía con una ayuda destinada a las mismas. Otra medida importante es el fomento de las ferias ganaderas, de las principales ferias ganaderas que tenemos en Extremadura, como son Zafra, Trujillo y el Salón Ovino de Castuera, en el cual a los ganaderos le cuesta trabajo llevar su selecto ganado que tienen, porque son numerosos gastos los que tienen que soportar. Por eso hemos creado una medida para fomentar la presencia de los ganaderos en esa feria, con 300.000 euros que van destinados a que se puedan llevar el ganado en concursos morfológicos, también en subastas de todas las razas que tenemos en Extremadura, a las 3 ferias que antes he mencionado, Zafra, Trujillo y el Salón del Ovino de Castuera, por considerar las 3 ferias más importantes que tenemos en nuestra región. Otra también es la de la navegación, es una prioridad que tenía también el presidente del Gobierno, la navegación en nuestros embalses, en nuestros lagos. La primera ruta que se va a abrir va a ser una ruta de 35 kilómetros que va a ir desde Tajomar, que está a la altura de la Nacional 630, hoy autovía A66, hasta los límites del Parque de Monfragüe, con un embarcadero intermedio en el término municipal de Talaván, con lo cual va a potenciar pues también los recursos naturales y la explotación de esos recursos por parte de la Administración, que estaban ahora mismo en un punto que no tenía ningún sentido que no se sacara rendimiento a los mismos, ¿no?